Hola amigos y amigas, buenos días. Somos del programa Cuarta Instancia, en una nueva entrega. Hoy día con un horario un poco inusual, solo por esta semana, pues a las 11:30, ¿no? Pero la próxima semana continuaremos en el horario normal, que es a las 3 de la tarde, todos los martes. No se olviden, los invitamos y también queremos hacer partícipes de algunos sponsors que financian este programa y varios programas de esta radio, y particularmente quiero invitarles a consumir este famoso café Francesca, que es un café de altura, muy rico, que por cierto estamos tomando ahora, que viene de la zona de INTA, que es parte de un proyecto comunitario, y ahora que estamos con los problemas de coronavirus y estas infecciones, y ya que las farmacias no tienen ahora antisépticos, bueno, tenemos aquí un buen producto, Handseptic, ¿no?, que serviría para poder desinfectarse las manos. Y por favor tengan mucho cuidado con el coronavirus. Bueno, como siempre tenemos acá de invitado, de organizador del programa, Santiago Machuca, quienes habla Luis Ávila, y hoy día, en la primera parte de este programa, tenemos hoy día una excelentísima invitada y amiga también, Viviana Morales, quien es experta en Derecho Ambiental. Bueno, sería muy largo hablar de su trayectoria y de su formación, y queremos darle la bienvenida, y también pues Santiago, para este programa de hoy, en esta primera parte. Gracias, Luis. Bienvenida, Vivi, al programa A Cuarta Instancia por Hoja de Ruta Radio. Bueno, en mi caso es un placer poderme reintegrar al espacio. Compromisos del chasqui judicial, como sé decir, me impedían poder estar conversando y analizando estos temas. Pero bueno, hoy tenemos invitados de lujo, invitados que nos van a permitir esclarecer varios temas, y entre esos Vivi, quien maneja muy bien el tema en derecho ambiental, y sobre todo esto está relacionado con el tema de política, la política minera, estas consultas que se han dado para la prohibición de minería a gran escala, mediana escala en ciertos territorios, y bueno, ser un espacio para ir interactuando muy interesante. Yo no sé si comenzamos en honor al tiempo, querido Luis. Sí, Viviana, ¿cómo ves de manera general en Ecuador la política minera frente al tema del medio ambiente? De manera general, ¿cómo le ves? Bueno, primero les agradezco infinitamente por darme la oportunidad de compartir con ustedes este programa. Sé que viene creciendo Cuarta Instancia, sé que son bastante críticos desde la parte del derecho hacia estos temas que muchas veces son olvidados por los medios oficiales, así que es un gusto estar aquí. En cuanto a la forma en que se ve, en que yo, digamos, avisoro la política ambiental y específicamente la minera, pues creo que es evidente que el modelo político, jurídico, económico en el que nos encontramos en la actualidad es un modelo totalmente extractivista en todas las escalas, y evidentemente esto tiene incidencia en el derecho, porque a partir de esto pues habrá que analizar qué está permitido y qué está prohibido por el derecho, hasta dónde la minería está permitida, y más allá del derecho hay otros fundamentos que se vienen desarrollando, teóricos, desde la filosofía, desde la biología, sobre qué tan pertinente es la minería en el país. Entonces, en términos generales, habría que decir que veo algunos problemas jurídicos, sobre todo en las últimas decisiones que está emitiendo la Corte Constitucional, que espero podamos hablar un poco a lo largo de este programa. Sí. Bueno, Vivi, justamente sobre ese tema, hay mecanismos que han estado establecidos en la propia Constitución. Bueno, tenemos por un lado el tema de consulta previa. Todos conocemos los limitantes que tiene, pero también existen estos temas de consulta ambientales, porque si bien es cierto, el tema ambiental muchas de las veces ha estado relacionado con la resistencia a la minería, a la explotación hidrocarburífera, pero también se da los casos en los que la explotación, mejor dicho, la construcción de obra de infraestructura genera también problemas ambientales, es decir, la autoridad pública, para ejercer sus funciones o ejercer sus legítimas funciones, como saben decir ellos, necesitan construir obra pública, necesitan construir carreteras, necesitan construir mercados mayoristas, pero quieren construir estas obras, y justo se topan con el tema de afectaciones ambientales. ¿Qué efectividad han tenido estos mecanismos, Vivi?
La verdad es que efectivamente hay que empezar diferenciando entre lo que es la consulta previa, por otro lado tenemos la consulta ambiental, otros también hablan sobre la consulta prelegislativa en lo que también se refiere a temas ambientales, y tal como tú ya lo mencionaste, Santiago, la consulta previa ha tenido un impacto bastante limitado en el país. Todo el potencial que podría alcanzar si se hace una revisión sistemática y si se hace una lectura, por ejemplo, a la luz de lo que establece la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y más específicamente una de las sentencias más importantes en temas de consulta previa en materia ambiental, como por ejemplo el caso Sarayaku versus Ecuador, que estableció ciertos estándares que deben ser respetados por los estados. Adicionalmente a eso yo añadiría la opinión consultiva que también fue emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era la opinión 2317 sobre cuáles son las obligaciones del Estado respecto a temas ambientales, sobre cuál es la obligación de control que tiene el Estado. Entonces, me parece que es una figura que tiene mucho potencial. Sin embargo, ha sido muy limitada la interpretación que le han dado las autoridades, tanto quienes hacen políticas públicas como los legisladores, e incluso los jueces limitan los alcances y digamos la riqueza que se podría alcanzar con la consulta previa para proteger a la naturaleza, sí, pero también a las comunidades, a su forma de vida, a su territorio y a sus nexos con la naturaleza. Eso por un lado. En cuanto a la consulta ambiental, creo que también es bastante limitada. En cambio está en otro artículo de la Constitución, que es el 398, que es mucho más amplio que la consulta previa, porque acuérdense que la consulta previa, de acuerdo al artículo 57, numeral 17, numeral 7, únicamente aplica para como derechos colectivos de los pueblos, nacionalidades indígenas. Sin embargo, el artículo 398 pues es mucho más amplio, porque en cambio nos dice, y me permito leer, que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se le informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. Entonces, como ustedes ven, aquí nos salimos por un momento de la protección únicamente para pueblos y nacionalidades indígenas, que sin lugar a dudas son los más afectados, porque son los que se encuentran mucho más cerca de los proyectos extractivistas que contaminan. Pero adicionalmente, esto implicaría que si, por ejemplo, el día de mañana quieren poner al lado de una universidad o aquí al lado de la radio un proyecto que tenga impacto ambiental, por ejemplo, digamos una industria ganadera o una industria de pinturas o algo que genere impacto ambiental, la comunidad está obligada a ser consultada, y esta figura tampoco ha sido explotada debidamente, utilizada debidamente para limitar varias actividades contaminantes que se hacen, no solamente respecto a proyectos extractivistas, sino a proyectos extractivistas en general, incluso en las ciudades. Vivi, pero ¿cuál, según tu criterio, tu visión, es el problema por el cual aparentemente no están funcionando estos mecanismos de consulta? Porque hay muchos juristas que dicen que son problemas técnicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algún amigo que decía por allí, algún colega, que decía que no están presentando bien los pedidos de consulta y que las preguntas no se someten a los criterios de la Corte. Y parece que eso conecta un poco con lo que la Corte dijo en esta consulta por segunda ocasión, en el caso de la consulta para declarar la provincia de la Azuay libre de minería, ¿no? que es promovida por el prefecto Yacu Pérez. Y sin embargo, no sé si sea un tema solamente técnico, o tú avisoras que hay una cuestión política que está afectando las consultas. ¿Cómo lo ves tú? Efectivamente. Y creo que aquí también otra cosa que debe quedar súper claro es que consulta previa, consulta ambiental, que es lo que veníamos hablando, es una cosa, y otra cosa es la consulta popular, que como ustedes saben es un mecanismo de participación ciudadana directo que aplica en cualquier aspecto en el que la ciudadanía se quiera pronunciar sobre un aspecto que, como la Corte Constitucional lo ha dicho, sea de interés público. Entonces, aquí, a partir de esto, a partir, digamos, de la expansión de la minería a gran escala en el Ecuador, los grupos, los movimientos sociales que están en contra del extractivismo han propuesto varias peticiones de consulta popular que, como ustedes saben, tienen que pasar por un proceso de control constitucional por parte de la Corte. Y aquí es cuando aparece el problema de las consultas populares que se han dado en temas ambientales, porque yo creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que, por un lado, tal vez los activistas eligen efectivamente recurren al litigio estratégico para elegir casos que puedan tener
tener incidencia, como por ejemplo esta intención de prohibir la minería en ciertos lugares específicos del país, porque si ustedes miran todas las peticiones que se han hecho es a nivel cantonal o a nivel parroquial. Por ejemplo, y les comento solo el último caso, que es súper breve, que es el del dictamen 120 que acaba de ser emitido bajo, que tenía como juez ponente a Carla Andrade, que la pregunta que proponía Yacu Pérez en este caso era que si están de acuerdo en la provincia de la Azuay en prohibir la minería en todas sus escalas, primero artesanal, pequeña, mediana y a gran escala, pero adicionalmente quería que se prohíban en todas las fases, porque la minería tiene varias fases: la prospección, y luego la exploración y finalmente la extracción. Y adicionalmente él proponía en su pregunta que quería que esto tenga por fin proteger tanto fuentes de agua como zonas de recarga, zonas de descarga hídrica, protección de páramos, humedales, bosques protectores y en general ecosistemas frágiles. Entonces su pregunta era amplia. ¿Y qué es lo que nos va a decir la Corte Constitucional? Desde mi punto de vista se va a ir un poco, digamos, por la tangente. No va a decir lo que han dicho la minoría de los jueces de la Corte Constitucional, que es que y lo que dicen muchos constitucionalistas, que para mi punto de vista es bastante literal su interpretación de la Constitución. Ellos dicen, hay un artículo que es el 407 de la Constitución que permite la minería en el país, e incluso en zonas protegidas cuando hay una declaratoria de interés nacional. Y en la medida en que la Constitución permita la minería, aquí no hay nada que hacer y no se puede hacer una consulta popular, porque no se puede someter a decisión de una comunidad específica, llámese una parroquia o un cantón, una decisión que le pertenece al Estado. Adicionalmente, esto leído a la luz del artículo 313 de la Constitución, que dice que la biodiversidad, los recursos naturales no renovables son administrados por el Estado y que es el Estado quien debe decidir qué se hace con ellos. Pero en este caso que yo les digo, la Corte se va a desviar un poco y va a decir que esta pregunta no pasa el control formal y material y que por lo tanto no puede ser llevada a las urnas por las siguientes razones, porque va a decir que para que exista una consulta popular, primero se tenía que plantear un considerando, y que este considerando es ambiguo según la Corte, porque no se especifica de manera clara qué tipo de minería se va a prohibir. Es decir, que la pregunta en general dice, se prohíbe en fuentes de agua, en bosques protectores, en humedales, etcétera, y la Corte al final del día va a decir, esto es una pregunta compuesta, y eso está prohibido por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ustedes digamos, indirectamente lo que está diciendo la Corte es, ustedes tenían que hacer preguntas por separado. ¿Está usted de acuerdo en que se prohíba la explotación? En otra pregunta, ¿está usted de acuerdo en que se prohíba la prospección? ¿Está usted de acuerdo en que se prohíba la comercialización? Y luego va a decir, pero no solamente eso. Usted debió haber dicho, como peticionario Yacu Pérez, le va a decir, usted tenía que haber especificado si quería que se prohíba solo en fuentes de agua, o solo en ecosistemas frágiles, o solo en páramos. O sea, realmente le pone un montón de complicaciones. Y si hubiesen preguntado una pregunta un poco más ciudadana, algo así como, ¿se prohíbe o se hace a la Azuay una zona libre de minería? O sea, en cambio, operaría al contrario, es una pregunta muy abstracta, tal vez. Esa es una pregunta parecida, y me permito leer, es la que se hizo el año anterior y que fue ya resuelta por Agustín. Sí, claro, mira que en todo caso tienes dos extremos, ¿no? O sea, la Corte le dice a la gente, oigan, esta pregunta es muy ambigua, es muy amplia. Entonces hacen una cosa muy específica, ahora dicen que es muy específica. Ese es el punto. Entonces, ¿dónde está la medida? O sea, palo porque bogas y palo porque no bogas. Ese es el punto, que los activistas no tienen una claridad sobre qué es lo que quiere la Corte Constitucional para que tanto formalmente como materialmente pueda pasar ese control. Pero no es un problema tal vez también de la Corte, tal vez, digamos, no hay el contexto político, porque es un actor político la Corte, para poder ampliar hacer una tal vez ahí lo que yo podría añadir es que sí, efectivamente es una cuestión que rebasa el tema jurídico y va al tema político, pero también aquí hay un problema desde el orden técnico. La propia Corte no está estableciendo en sus dictámenes los lineamientos que van a tener que seguir los futuros pedidos de consulta de consulta popular, es decir, la diferenciación, porque esto que nos cuenta Vivi, que está en el dictamen, cuya jueza ponente ha sido la doctora Carla Andrade, no ha sido establecido previamente, es decir, qué se entiende por una pregunta compuesta, qué se entiende por una pregunta simple, qué se entiende por una pregunta abstracta. O sea, la Corte anterior estableció unos principios, pero son abstractos, pero eran, ¿no?, sumamente limitados. Que en las dos consultas que se hizo por los temas de las consultas populares que se hizo por el tema de justicia,
ahí se establecieron, pero son muy ambiguos, ¿no? La última Corte lo que hizo fue establecer los lineamientos para el ejercicio, para la activación de los mecanismos de participación popular. De acuerdo. De la legitimación popular en esos mecanismos, es decir, cómo se pueden activar esos mecanismos. Pero, por ejemplo, en el caso, en materia de consultas populares, establecer los lineamientos jurisprudenciales de cómo deben estructurarse las consultas populares. Porque resulta que eso también es vulnerar a la seguridad jurídica, pues está actuándose y se está exigiendo requisitos que no están ni en la norma constitucional ni legal, ni en la propia jurisprudencia, que es inexistente. Entonces, me parece sui generis, porque resulta que la próxima consulta nos van a decir, no es abstracta, es compuesta. Ahora nos van a decir simplemente, no, es que usted debería no limitarse a un número de líneas en la pregunta. Entonces es una cuestión demasiadamente subjetiva. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece tal vez una posición un poco cómoda, porque en realidad yo creo que lo que están evadiendo es el hecho, y no sé si eso es bueno o malo, tal vez en el fondo es bueno que la Corte Constitucional hasta el momento no se haya pronunciado respecto a quién finalmente tiene el derecho a decidir sobre si se explota o no la minería y si eso se puede hacer a nivel local o a nivel nacional. Eso no le ha decidido la Corte, y entonces está inadmitiendo por otras razones como las que yo les estoy explicando. Y me parece que también esto tiene un tinte político, porque a la par están pendientes de resolución otros casos de selección de la Corte Constitucional que tienen que ver con temas mineros directa o indirectamente. Por ejemplo, acuérdense que hay un caso de selección pendiente que es sobre el alcance y los límites de los derechos de la naturaleza a propósito de una hidroeléctrica que violó varios derechos, que es o que se presume que violó varios derechos, que es la empresa Hidrotambo. Y adicionalmente está otro caso pendiente que igual fue seleccionado por la Corte Constitucional, que es el caso de Sinangoe respecto a la consulta previa, igual en temas mineros. Y entonces yo creo que tal vez la Corte Constitucional, no sé si en algún momento espera emitir como algún criterio unánime con base en estos casos pendientes. Ahora mira que los casos que tú mencionas, por ejemplo, pueden llevar a una jurisprudencia muy abstracta, que tenga fines poco útiles. Es decir, puede ser un placebo, porque donde se está discutiendo el poder real es justamente en estas consultas, ¿ya? Miren nada más lo que está pasando. Mientras se niegan estas consultas por temas formales, que además coincido con lo que dice Santiago, tampoco hay seguridad jurídica, porque tampoco sabemos qué criterios se van a aplicar previamente para poder acoplar mi consulta a eso, ¿ya? Pero al mismo tiempo, en ese mismo contexto, llegó una consulta que en mi criterio está muy mal presentada por esta comisión de reinstitucionalización, creo que se llama, ¿no? Que está ahí el ex consejero Dávila y está por el tema del Consejo de Participación. ¿Ya? Eso se aprobó en una semana, y ese texto presentado no tiene ni pies ni cabeza, ¿ya? O sea, esa consulta no tiene ningún sentido, pero se aprobó en una semana. Ahí no dijeron si era abstracta, simple o subjetiva la pregunta. No dijeron nada, dijeron se aprueba porque está presentada bien. ¿Por qué? Porque las élites ecuatorianas quieren que se baje el Consejo de Participación, porque ya no les es útil ahora, ¿eh? Porque eso es una cosa curiosa, ¿no? La misma gente que antes decía, no, que el Consejo es el mejor mecanismo para seleccionar autoridades, esa misma gente que además se benefició, dice, ahora ya no vale. Y sabes que yo a eso acotaría que es igual paradójico el dictamen que emitió, que les cuento de la Corte Constitucional, porque ustedes ponen en evidencia un punto súper importante, que es la falta de seguridad jurídica, pero es precisamente en ese dictamen donde se defiende la seguridad jurídica, porque Yacu Pérez presenta dos preguntas para el control, la que yo les mencioné, pero una segunda pregunta que decía que si la provincia de La Suay está de acuerdo en que se cancelen las concesiones mineras otorgadas hasta ese momento, y que pues por lo tanto se reviertan los contratos. Y entonces ahí sí la Corte Constitucional va a pronunciarse y va a decir, es que esta pregunta no cabe porque eso atentaría contra la seguridad jurídica, porque no se sabe cuáles van a ser las consecuencias de cancelar todas las concesiones, tomando en cuenta todo lo que ya ha pasado en años anteriores, en que se nos vienen juicios a nivel internacional por incumplimiento de contratos y de tratados bilaterales, que es otro tema pendiente, esta idea de volver con los tratados bilaterales. Entonces es paradójica también a mí me preocupa, como les decía, es que la jurisprudencia de la Corte sea poco práctica, ¿no? O sea, tenemos por ejemplo la sentencia de la violencia obstétrica, ¿no? Que ha causado cierto ruido, que me parece bien, pero dice lo mismo que está ya en la ley contra la violencia de la mujer, y medio de eso un poco más. Entonces, bueno, pero en los temas que son específicos, por ejemplo el tema del Fondo Monetario no dice nada, temas como este tampoco dice nada. Y bueno, miren, yo quisiera llevar esta discusión a un plano un poco superior. ¿Hay alternativas viables a la minería como extractivista o no? ¿Cómo le ves, Vivi? Santiago.
La pregunta es millón, como dicen en Guayaquil. Esta pregunta nos la planteamos creo que en todos los foros y en todas las clases con los alumnos, porque finalmente esa es la paradoja, ¿no? O sea, ustedes no, el discurso finalmente es si ya no quieren que se exploten los recursos naturales no renovables, entonces ¿qué alternativas propone? Y en realidad es que el capitalismo ha hecho que nosotros nos volvamos súper dependientes de este modelo extractivista y que no avisoremos otra salida, también por comodidad, porque finalmente sí se podrían avisorar otros modelos, como por ejemplo promover, yo esto ya lo he dicho, promover por una parte una serie de mecanismos. Primero, promover el turismo comunitario a gran escala, es decir, no a la pequeña escala que hay hoy por hoy y que no le representa réditos al país, sino realmente convertir al Ecuador en un país turístico por la riqueza en biodiversidad que tiene y que estemos a la altura o mucho más allá de países como Costa Rica. Otra de las cosas que yo para lo que abogo es hacia la promoción de energías renovables, pero renovables no como las hidroeléctricas, que fue el boom en el anterior gobierno y que pues sigue manteniéndose ese modelo en este gobierno, sino más bien energías limpias como la eólica, como la solar, que tal vez sí van a tener un impacto, sí, porque no hay actividad humana que tenga impacto cero, pero si comparas los impactos de la extracción de minerales o de petróleo con los impactos de la energía solar o la energía eólica, van a ser mucho menores. Entonces, si a esto acompañamos una serie de políticas públicas como, por ejemplo, incentivos a quienes usen autos eléctricos y políticas totalmente sostenibles, creo que hacia allá hay que pensar, pero es muy cómoda la posición del Estado de llegar y decir, bueno, si tenemos recursos minerales, entonces explotemos hasta ver qué más se nos ocurre. Bueno, aquí, o sea, yo realmente Vivi maneja los temas ambientales, yo creo que es la dicotomía, o sea, hasta dónde permitir temas de explotación, y la dicotomía es, pero yo creo que esa dicotomía podría solucionarse en el caso de aplicar justamente los límites constitucionales que se establecen. La previsibilidad que tiene que haber en ciertas actuaciones del poder tiene que estar presente en el sentido de que una disposición constitucional establece el hecho de que si la intervención estatal, si la actividad de la autoridad, bien sea legítima desde un punto de vista formal, porque va a construir obra pública, porque va a crear cierta prestación de bienes o servicios, si esa actividad va a generar vulneración de derechos, tiene que readecuarse. Si yo veo que esa actividad puede generar algún tipo de vulneración, tiene que readecuarse, tiene que reestructurarse o simplemente no tiene que hacerse. Entonces, ese ha sido un tema sumamente ausente también en el ámbito ambiental. Miren que hay dos extremos allí, ¿no? O sea, por un lado, el Estado diciendo, vean, no hay más modelo que este, ¿ya? Y por otro lado, también hay grupos ambientalistas que dicen, no minería, para nada. Son como dos extremos ahí, ¿no? Entonces, yo lo que veo, lo que avisoro, es que hay algunos contextos que están perjudicando esta discusión y que además están permitiendo la explotación minera sin ninguna responsabilidad en medio de estos dos extremos. No hay previsibilidad. Entonces yo veo que, por ejemplo, hace un mes atrás se promocionó que ya se llevaron las 2 primeras toneladas de oro a Europa, ¿ya? Con estas mineras que son bastante informales, que es esta minera que está en Nacaritza, ¿ya? Y que es una empresa china que no tiene ningún estándar de ningún tipo, ni de calidad respecto ambiental, ni tampoco temas laborales. Es una cosa realmente perversa, ¿no? Y luego veo también la posibilidad de que hay algunas empresas que también en sus países se aplican minería responsable, como por ejemplo Canadá, algunas empresas canadienses, que hacen, digamos, minería responsable en esos países, pero aquí, como no tienen controles, hacen exactamente lo mismo que hace cualquiera, es lo mismo que harían los chinos, digamos. Y por otro lado veo la minería ilegal, que es lo que yo creo que se está beneficiando. O sea, eso es lo que, en toda esta inestabilidad, son los mineros ilegales, ¿no? Que son 4 familias de Loro y de Loja y de Zamora, que son las que explotan el 90% de los recursos sin ninguna regulación. Y tienen concesiones allí que tienen un montón de problemas de corrupción. O sea, en medio de todo esto, me parece que es allí donde está el meollo de la discusión. Es decir, ni siquiera estamos pensando en que se beneficien las transnacionales, que eso está entrando ahora, sino son los mineros ilegales internos. No sé, yo lo veo así. ¿Sabes que yo creo que eso puede ser entendido? Hay un ejemplo súper claro sobre lo que tú dices, que me parece que es el caso Sinangoe, en el que se critica mucho la minería ilegal. Pero en ese caso, si tú lees el expediente y realmente sigues los testimonios de la comunidad, uno
llega a concluir que el problema no es solo la minería ilegal, el problema también es la minería legal, porque como tú bien dices, la minería legal tampoco tiene control. Así y es. más allá de eso, creo que también es la escala en la que se hace la minería. Creo que deberíamos propender hacia una minería de mediana y de pequeña escala que promueva digamos, el baqueteo, por decirlo así, ¿no? Es decir, el trabajo y las ganancias para las comunidades, es decir, que no se lleve una empresa extranjera. Yo sé que ahí habrá que efectivamente ver el problema de la inversión y hasta dónde Ecuador puede acceder a créditos, pero a eso se debe avisorar, porque en el caso de Sinangoe se ve que tanto la minería legal como la minería ilegal contaminan, y que los ministerios y en general las carteras competentes se están lavando las manos y dicen, es que nosotros sí les hicimos recomendaciones diciendo que descontaminen, o nosotros sí les recomendamos que no les den el permiso a tal institución, pero de recomendaciones no se puede limitar la competencia del Estado a decir, yo recomendé y luego si se contaminó no se cumplió. Además, también hay una obligación de resultados, no solo de medios. Hacia eso creo. Además, fíjense que los organismos de control ambiental no hacen control. Bueno, lo que pasó ahora en el carnaval respecto de las aguas sólidas que estaban en Santa Elena, ¿ya? Hay una cosa curiosa, o sea, el ministro sale a defender al alcalde, cuando en realidad es una autoridad que tiene que ejercer control sobre el alcalde, ¿ya? Y establecer responsabilidades administrativas, pero sale a dar una conferencia diciendo, no, aquí no ha pasado nada, es culpa de la gente que ha venido en demasiada cantidad. O sea, digo, o sea, hay toda una lógica, no sé a qué intereses políticos pertenezca a todo esto, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que el ministro salga a defender al alcalde, diciendo, no, vean, es que ha pasado esto, es la gente que ha venido en demasía, esto es una cosa excepcional, cuando en realidad tiene que exigir responsabilidades. Así es. Y es el propio Estado quien tendría que establecer inclusive procedimientos penales contra este alcalde por una cosa tan irresponsable como esta, ¿eh? Bueno, Vivi, se quedan muchas cosas por discutir, esperamos tenerte en otros programas, creo que este es un tema que hay que seguirle todavía sacando filo, y bueno, queremos ahora dar la bienvenida a Alex Valle, que se integra a este foro. Si quieres quedarte también puedes quedar también. Me quedo escuchándome. No, por favor. Bueno, queremos agradecerte, Vivi, y por favor te consideraste a tu casa. Muchas gracias por invitarme. Y quedan muchas cosas por discutir. Ahora tenemos la presencia de Alex Valle, que es un académico del IAEN, y que es experto en temas de migración, movilidad humana. Y queremos conversar contigo, Alex, bienvenido a este programa, ya nos conoces, y queremos analizar la política migratoria de movilidad humana del Estado ecuatoriano. ¿Cómo le ves? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Ha sido un gusto venir y compartir con grandes amigos como Santiago, Viviane, y efectivamente el tema de la migración ha estado todo el momento, ¿no? Desde la Constitución de 2008, con el reconocimiento del derecho a migrar en el artículo 40, igual en el 416, el tema de la ciudadanía latinoamericana, iberoamericana, siempre en discusión, porque efectivamente tenemos en el Estado una paradoja, que es lo que yo algún momento denominé cuando investigué el tema de la migración cubana. Por un lado tienes instituciones como la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto?, que defiende temas de derechos, y por otro lado tienes Ministerio de Gobierno, ¿no?, o Ministerio del Interior, que por ese lado se procura restringir derechos. Entonces, el dilema es un poco en dónde ampararse. Desde mi punto de vista, y Santiago, que es constitucionalista, tú también, pues la Constitución es bastante clara con el derecho a migrar, y desde ahí debería surgir la política pública. Pero ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años, inclusive con la Ley Orgánica de Movilidad Humana? Es que desgraciadamente, como yo le denomino, ese hábitus, esos antecedentes siguen con sesgo de las leyes del 78, del 71, leyes de migración y extranjería que fueron dados en una época de una dictadura, leyes que fueron dadas con una visión totalmente seguritista, de cerrar de fronteras, de controles permanentes y demás, y eso lo hemos visto a lo largo de estos últimos años cuando se ha procurado, por ejemplo, solicitar el pasado judicial, ha habido varias solicitudes de declaratorias de inconstitucionalidad, etcétera, reformas y contrarreformas, como diría el amigo Jorge Paladines, por ejemplo. Entonces, desde mi punto de vista, y para serles sinceros, no existe una política pública en materia migratoria adecuada, óptima, integral, y esto
esto, fíjense, no existe no solamente desde mi criterio por falta de técnicos, de expertos en la elaboración de política migratoria, sino también porque a veces los flujos migratorios sorprenden a ciertos estados, como fíjate, la misma Alemania fue sorprendida en un momento determinado con todo el flujo migratorio de Siria, por ejemplo, y claro, no estaban preparados para un flujo migratorio masivo. Lo propio en Ecuador, ¿no? Debido a los contextos últimos políticos, económicos, se ve sorprendido y tenemos una política migratoria que ha sido prácticamente una respuesta parche a lo que ha estado pasando y que desgraciadamente, debido también a opinión pública y a medios de comunicación, ha tendido más a ser de carácter seguritista, dejando de lado la Constitución. Es que justamente, Alex, perdón, lo que se ha buscado también es, no sé si, bueno, desde el Estado, es crear como una falsa dicotomía, o sea, delincuencia y migración, es decir, tratar de generar que lo uno es el resultado del otro. Es decir, muchas de las veces se ha tratado, se oye bastante con asombro por parte de autoridades, incluso por parte de ciertos académicos, entre comillas, y sobre todo por la gente en el día a día, señalar que los incrementos de niveles de delincuencia es producto de la migración y que el gran resultado de haber aumentado los índices de delincuencia es por haber establecido en nuestra Constitución la famosa ciudadanía universal. Esto obviamente es una cuestión de locos, es una cuestión de no creer, pero que está presente en el día a día. Si nosotros conversamos con la gente de a pie, con la gente va a reproducir estos temas. Esto, ¿cómo se ve? Las autoridades también. Y las autoridades lo van a reproducir. ¿Cómo se ve esto en el impacto en los derechos? ¿Cómo esto reproduce negativamente en los derechos de esas personas? Ya, perfecto. Muchas gracias por la pregunta, porque me da campo para varios análisis. En primer lugar, todas las personas y todos los, no solamente técnicos, autores, sino especialmente gente de gobierno que defiende la teoría seguritista, tiene básicamente el siguiente discurso. Primero, lo que ya efectivamente ha dicho Santiago, los extranjeros son peligrosos, ¿cierto? Entonces el extranjero es peligroso en dos niveles: seguridad nacional, seguridad externa y seguridad interna. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, en la época de Tigüinza, los peruanos vistos como enemigos, ¿no es cierto?, eran una posible peligro para la seguridad externa del país. Espías. ¿No? Exactamente. Lo otro, y eso produjo además un caso que fue llevado también al sistema interamericano también, por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos a nivel interno que, claro, el extranjero es el otro, el peligroso, entre comillas, del delincuente, y eso, digamos, es simplemente para justificar una teoría, o más bien dicho, una política pública seguritista. El otro elemento también es que los extranjeros vienen a deformar, a distorsionar el sistema cultural y la homogeneización cultural de un Estado. Digamos, no vienen, por ejemplo, inmigrantes africanos o musulmanes y dicen, no, pero ya están poniendo una mezquita en Quito, nos van a cambiar, van a utilizar el pañuelo, las mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son discursos que efectivamente se lo toman, pero ¿por qué? Y esto lo he dicho hasta en mis clases. Esto, y muchos autores lo han dicho, se da efectivamente por la incompetencia, ¿no?, de las políticas públicas, y ojo, no solo en materia migratoria, sino políticas públicas en materia de migración y en materia de seguridad. Entonces a un gobierno le queda mucho más fácil, por su incompetencia, decir: los extranjeros son culpables, ¿no es cierto?, del alto índice de delitos, que asumir la responsabilidad de decir: yo no tengo una política adecuada y óptima en materia de seguridad. Lo propio en materia laboral. Si un gobierno no tiene una buena política laboral, le es más fácil decir: es culpa de los extranjeros, es culpa de los que están listando ahora la falta de empleos, y no asumir una responsabilidad. Y esto está hasta probado con cifras. Me parece que el mismo comandante general de la policía, y antes de irme a Alemania yo tenía casi la misma cifra, del 100% de delitos cometidos en el Ecuador, era un aproximado de un 8% por extranjeros y un 2% por colombianos en aquella época, 2010-2011. En la actualidad estamos viviendo casi lo mismo, me parece que un 2% de venezolanos. En definitiva, la mayor cantidad de delitos se comete por nacionales, pero sin embargo el discurso, este discurso que decía Santiago, se vuelve, en términos sociológicos, en representación social, se vuelve una suerte de verdad. Es como ahora el tema que nos tratan de vender el miedo también, ¿no es cierto?, con el tema del coronavirus. Entonces tú vendes miedo y la población efectivamente ante el miedo cede derechos, cede cualquier tema, cuando detrás de todo eso hay una gran cantidad de industria farmacéutica y billones en juego. Entonces lo propio en materia de seguridad.
Fíjense, ¿por qué tener mejor una política migratoria seguritista? Porque aquí vamos a tener más policías, más armas, más pertrechos, más controles migratorios, etcétera, etcétera. Y eso, como diría Tony Negri, inclusive entra dentro de lo que es el teatro de las migraciones. Porque a todos los países les conviene tener migrantes irregulares incluso porque es mano de obra barata. Así es. Pero el discurso de ahí para afuera vende el decir el extranjero es peligroso, saquémoslo. Tan es así que ustedes han visto que han ganado en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, ¿no es cierto?, gobiernos de derecha con un discurso de odio. Y esto, por supuesto, ha repercutido más aún, ojo, como he dicho, desde el discurso oficialista. Entonces, si un presidente, si un ministro dice el extranjero es peligroso, tenemos nosotros lo que pasó, los episodios como en Imbabura, ¿no? La gente se aloca, sale a sacar de los hostales, a perseguir a los extranjeros, simplemente por ese discurso de odio. Es como ¿Qué provoca la noche esto? de los cristales rotos. Así. Exactamente. Terrible. ¿Qué provoca esto? Provoca exclusión, provoca discriminación, provoca inclusive mucho abuso por parte del empleador privado que quiere contratar a un extranjero y que simplemente se ve abocado a contratarse a cualquier precio porque tiene que sobrevivir. O sea, pareciera que le están tomando a los extranjeros, en este caso, como un chivo expiatorio de la ineficacia del Estado, y hay una especie de prácticas populistas, ¿no?, que están alrededor de esto. Entiendo, y eso se ha hecho público hoy día, ¿no?, que el gobierno ha destinado 50 millones de dólares para la policía, ¿no? Entiendo, inclusive, el justificativo es aumentar la capacidad de respuesta ante posibles afectaciones externas en los procesos políticos nuestros, ¿no? Porque ahí una cosa que me llamó la atención de lo que tú planteabas, me parece interesante, esta idea de que los extranjeros tienen un problema de seguridad interna, ¿no? Son delincuentes, ¿no? Pero en cambio también de seguridad externa. Entonces, bueno, aquí no tenemos, entre comillas, terroristas, ¿no?, islámicos, ¿no? Eso se da en Europa y hay un montón de políticas guiadas hacia eso y que son xenófobas a la larga. Pero en el caso de Ecuador, en los últimos tiempos hay ese discurso, a partir de lo que pasó en octubre, que hay una especie de castrochavismo internacional, ¿ya?, que además tiene ingentes recursos, ¿no?, más que la China, Rusia y Estados Unidos juntos, y que están manipulando los procesos internos, ¿ya? Entonces yo recuerdo, por ejemplo, cuando terminó todo esto, ya por diciembre, y se prometió justamente lo que está haciendo ahora, es decir, equipar a la policía para aumentar su poder letal frente a la posibilidad de que, dicen ellos, haya personas o grupos externos, castrochavistas y el comunismo internacional, que quieren influir en estos procesos internos. Entonces ahí hay una cosa curiosa. Incluso Luis, eso se vio reflejado en el tema de los conductores de Uber que fueron criminalizados porque se trató de buscar una especie de falso positivo en el sentido de que ellos supuestamente estaban organizando un atentado contra el vicepresidente. Porque había unas fotos del aeropuerto, ¿no? Sí, y eran los agentes del castrochavismo que estaban influyendo en y queriendo generar actos de desestabilización. Se aplica prácticamente lo que decía, es decir, los enemigos externos que están generando debilitamiento. Son una especie de política schmittiana, ¿no? O sea, amigo-enemigo. Sí, efectivamente eso, como les digo, en todos los libros ahí de política migratoria, de migración, lo van a encontrar. Y vuelvo y repito, es más fácil culpar al otro por la negligencia, la falta de política pública adecuada, ¿no es cierto?, que decir sí somos responsables. Y además, como bien lo han discurso generalmente es bien aceptado, porque siempre existe en cada uno de los nacionales ese sentido medio patriotista y hasta patriotero, diría, ¿no es cierto?, de pertenencia a. Y respecto del otro, ¿no es cierto?, siempre hay un poco de sesgo, hay un poco de temor y se produce obviamente este tema de la xenofobia. Entonces, si un Estado, si un gobierno determinado dice el culpable de todo esto es el extranjero, ¿no es cierto?, todo puede pasar. Vean, fíjense en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Todo se culpó a los judíos y pues en pro de eso de ahí se generó tremendo genocidio. Entonces, es muy peligroso desde mi punto de vista. Yo hoy día que pasaba aquí nada más al trabajo, veía como ya la policía directamente estaba haciendo el control en la calle, preguntando a cualquier extranjero. Y esto también me preocupa, porque no tenemos nosotros delimitado, al menos yo no conozco, he revisado las últimas semanas, un proceso determinado para la deportación. Esto también creo que fue una mala copia del sistema alemán, donde te ponen ahí posibilidades de otras medidas cautelares para no llevarte detenido, porque además internacionalmente no se puede penalizar la migración, aunque muchos estados sí han criminalizado la migración, ¿no? Tan
a tal punto que, por ejemplo, en la misma Italia ahora es prohibido hasta rescatar a gente del Mediterráneo, lo cual me parece inconcebible, porque las leyes, como ahí se haría en palabras de Achille Bembe, están generando una necropolítica, una muerte de los pobres. Entonces es un tema bien complejo, y como les digo, la deportación ahora no se está dando a través de la medida cautelar de presentación, y esto ha generado, por supuesto, que entre 2018 y 2019 haya 0 deportados también. Entonces ahí habla en la ley de migración y el reglamento de la autoridad migratoria, pero yo realmente no sé cuál es la autoridad migratoria, y no sé si va a ser una autoridad administrativa, supongo, porque judicial no sería, ¿no? ¿Y cuál sería el uso político de este proyecto anunciado, de esos proyectos demagógicos que tenemos, de algo que yo llamo bobo populismo, ya que han propuesto la universidad de los policías, de la policía? O sea, ¿qué sentido político tendría esto? Ese es simple, ¿no? O sea, nosotros ya hemos visto el mismo caso, vuelvo y repito, en Brasil, en Argentina, en todos los últimos años donde han ganado los gobiernos de derecha y donde el miedo vende, ¿no es cierto? Tener un discurso populista de seguridad. Entonces el ser humano, y hablando ya un poco ya filosóficamente desde Hegel, desde la angustia, ¿no es cierto? Si es que alguien le va a dar protección, y como el Estado es el ente del monopolio de la fuerza, y dice yo te protejo, pero a cambio cede derechos. Oye, ¿no te parece, Alex, que esta universidad, tengo una duda sobre este tema, ¿no será que están pensando en restablecer los canales para la política de seguridad de los Estados Unidos de Ecuador? Que en su momento fue el IAEN, en su momento, en los años 70, 80... ¿No será que están pensando de eso? Puede ser, ¿no? Y lo cual, desde mi punto de vista, sería peligroso, riesgoso tomar nuevamente canales directos con la Escuela de las Américas, ¿no? Porque esto también ha servido, obviamente, en los últimos años para retomar ciertos gobiernos y conexiones directamente con Estados Unidos, ¿no? Sabemos. Y porque hablando ya técnicamente no cabe, digamos, tener una nueva universidad dirigida únicamente para los policías si tienes un montón de universidades con diferentes carreras, tanto públicas como privadas, donde la policía se puede capacitar. ¿Qué hay detrás de eso? Por supuesto, un aparato ideológico para crear a todas las personas que entran desde el primer nivel y tener una orientación totalmente definida, cual sea, pues, no sé cuál es la que sería, porque no está claro, pero ciertamente con lo que vemos últimas actuaciones del gobierno tendría a restablecerse esas conexiones que tú bien has mencionado, Luis. Y Alex, ¿cuál sería, y para terminar esta interesantísima entrevista, y por cierto queremos agradecerte de antemano, ¿cuáles serían, pues, en tu criterio, algunas de los caminos posibles para restituir derechos desde el sistema desde la política pública migratoria? Si algún rato tenemos una coherente, claro. ¿Cuáles serían algunos caminos generales para poder... O ahí también añado yo los mecanismos tal vez de resistencia frente a esta política xenófoba desde el gobierno, que nos permita de alguna u otra manera generar mecanismos de protección a un grupo de atención prioritaria, porque las personas que están en situación de movilidad son un grupo de atención prioritaria. Yo veo, digamos, es complicado siempre luchar contra el sistema, es complicado siempre luchar contra el Estado, pero se han dado prácticas que ya conocemos y que sabemos. Uno de esos temas del activismo judicial, ¿no? La misma acción jurídica popular está presente para presentar cierto tipo de acciones, ¿no es cierto?, de protección e inconstitucionalidad ante esos temas. Hay un grupo que nos denominamos de migrantólogos, ¿no?, que también siempre estamos actuando en 3 esferas. Uno, desde la política pública, con organismos como Naciones Unidas, ACNUR, entre otros, bogando y haciendo lobby para que precisamente cuando hay este tipo de políticas no se acepten, se cambien, se respete la Constitución, los tratados internacionales. Por otro lado, en caso de deportaciones, pues estamos listos para el tema de las audiencias, ¿no?, en caso de deportación, cuando el último caso fue el caso de los cubanos. Y también el otro nivel sería efectivamente el que dicen, el nivel normativo, ¿no es cierto? Procurar, digamos, reformas normativas, procurar que éstas observen la Constitución, pero desgraciadamente también vemos ya en el Parlamento Nacional que se está dando más cabida a las reformas de carácter restrictivo de derecha y demás. Tan es así que ahora ya les estorba el artículo 40 de la Constitución y han dicho que hay que reformar para deportar a la gente. Entonces es un
cambio totalmente radical al cual creo que todos los activistas académicos debemos estar alertas para cualquiera desde estos niveles poder proteger en la medida de lo posible los derechos de las personas no nacionales. Sí, es una pena, ¿no? Porque el Código de la Movilidad Humana le pasó lo mismo que el Código Orgánico Integral Penal. O sea, en vez de superar las leyes fascistas de los años 70, lo que hizo fue perfeccionar el mecanismo nada más, ¿no? Porque el Código de la Movilidad es terrible, ¿sí? Sí. Genera un procedimiento expedito para las deportaciones, hay un sinnúmero de elementos súper discriminatorios, hay mecanismos, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si se estará aplicando, ¿no? Que para el ingreso de extranjeros se le pide un seguro privado. Eso es profundamente absurdo. Sí, o sea, el mensaje es: queremos extranjeros con plata. Y es discriminatorio, porque en ciertos casos sí, en ciertos casos no. Así o sea, es. No hay una política definida. Pero lo peor Así de es. todo es que es una política pública totalmente incoherente, porque por un lado te dice queremos migrantes cualificados de primer nivel, pero esos migrantes no se están quedando aquí, están yendo a Perú, están yendo a Chile, porque ni siquiera hay política pública para incentivo de, por ejemplo, de convalidación de títulos o tener buenos profesionales. Entonces, desgraciadamente, ni eso se está cumpliendo. No, pues habían dicho por allí que el mecanismo para ingresar terroristas políticos al país era el programa, ¿cómo se llama este programa? Prometeo, ¿ya? Que traía profesores desde España. O sea, ya hay una autoridad que dijo que ese es el mecanismo para ingresar aquí activistas políticos disidentes, o sea, comunistas, ¿ya? Una cosa, vivimos unos tiempos sumamente complejos que no había visto esto. Mis papás hablan de eso, ¿no? En los años 70 había esto, ¿no? O sea, era el comunista, el sucio, el hippie. Ahora algo parecido ocurre ahora, ¿no? Le he llamado en algunos trabajos restauración conservadora, que claro, le causa tanta gracia a Santiago. El discurso de demonizar al otro, de invisibilizar al otro, y más si es que tienes un sistema y medios de comunicación que dan para eso, ¿no? Desgraciadamente la gente está tan alienada con los medios de comunicación, por eso es que es necesario informarse por diferentes redes y medios alternativos también, y no creer únicamente lo que te dicen ciertos canales oficiales, ¿no? Estamos en una era digital donde es necesario contrastar las noticias también. Así es. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Viviana, también reiteramos el agradecimiento enorme, un abrazo enorme también por haber estado acá. Compañeros radioescuchas, estamos siempre pues dispuestos a escuchar sus comentarios y nos vemos en una próxima entrega. Agradecemos a nuestros auspiciantes también y por supuesto a la radio que nos da este espacio, Hoja de Ruta. Muchísimas gracias, Santiago, Alex, Viviana, un abrazo fraterno a todos. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Gracias.